A ver, vamos a desmontar una idea que creo que todos tenemos un poco en la cabeza. Sí, Porque si yo digo feudalismo, la mente se nos va, no sé, a castillos, a caballeros con armadura. una imagen muy de película, ¿no? Totalmente. Una imagen un poco romantizada. Pero las fuentes que hemos analizado para hoy lo describen de una forma, bueno, radicalmente distinta y mucho más interesante. Sí. Hablan de una tecnología jurídica súper sofisticada. Es que esa definición es muy acertada porque nace de una necesidad absoluta. Hay que imaginarse la escena que describen los textos. Claro. El Imperio Romano de Occidente ha caído, se ha desmoronado. No queda nada de su estructura, no hay un Estado, no hay una burocracia, no hay un ejército profesional. Es un vacío de poder, Un vacío total. total. Y la pregunta en el aire era, bueno, ¿y ahora cómo nos organizamos? ¿Cómo funciona una sociedad cuando todos los pilares se han venido al ajo? Exacto. Esa es la pregunta clave. Y por eso hoy vamos a sumergirnos en cómo el derecho feudal, que no se basaba en leyes del Estado, sino en juramentos personales, En la palabra dada. justo, se convirtió en la arquitectura invisible que sostuvo a Europa durante siglos. Y lo más increíble, que es el centro del análisis, es ver cómo su ADN sigue de alguna forma presente en nuestro derecho, desde Hispanoamérica hasta España. Sí, y ahí está el matiz que a menudo se nos escapa. No era solo un sistema económico de señores y siervos, No. ni solo una estructura militar. Era, antes que nada, una respuesta jurídica a esa fragmentación del poder. Lo que es fascinante en los documentos es ver cómo las funciones públicas, ¿Cómo cuáles? Pues impartir justicia, cobrar impuestos, reclutar un ejército, todas esas cosas que hoy vemos como exclusivas del Estado, de repente se privatizan. se convierten en propiedad de alguien. Algo parecido. Se convierten en algo que un rey o un gran noble podía conceder a otra persona. Y que incluso se podía heredar. Y en el corazón de toda esa maquinaria, la pieza que lo mueve todo, hay una figura jurídica clave, La relación de vasallaje. el vasallaje. Es el átomo del que se compone todo. Si no se entiende eso, es imposible entender lo demás. Pues vamos a desgranarlo porque los textos lo describen no como un simple acuerdo, sino como un ritual con una carga simbólica enorme, formalizado en 3 actos. El primero es el homenaje, el hominaticum. La descripción es potentísima. Tiene una carga jurídica y simbólica tremenda. Es casi como una performance legal. Totalmente. Hay que imaginarse la escena, ¿no? El futuro vasallo se presenta desarmado, se arrodilla ante su señor y pone sus manos juntas entre las de él. Un gesto de sumisión total. Y entonces pronuncia las palabras clave. Se declara su hombre. Ojo, que esto es mucho más que sumisión. Es crear un vínculo personalísimo, casi familiar, con unas consecuencias legales inmediatas. Se está comprometiendo a la persona entera. Y es un acto público, delante de testigos. Esa publicidad era la garantía del contrato en un mundo donde casi nadie sabía escribir. Y justo después de ese gesto físico, viene el segundo elemento, el juramento de fidelidad, la fides. Vale. Aquí es donde el simbolismo se convierte en un contrato bilateral con obligaciones muy, muy claras. Y esto me parece crucial, porque rompe esa idea que tenemos de que el vasallo era casi un esclavo. Para nada. Tenía deberes, claro, pero no era una sumisión sin condiciones. En absoluto. Las fuentes lo dejan muy claro. Las obligaciones del vasallo se agrupaban en 2 conceptos. El primero, el auxilium. La ayuda. La ayuda militar, sobre todo. Si el señor lo llamaba a las armas, el vasallo tenía que ir, con su caballo, su armadura, sus hombres, y servir en campaña un número de días al año. Era la base del ejército feudal. Vale, el auxilio militar, eso lo veo claro. Pero el segundo concepto, el concilium, el consejo, eso me genera más dudas. ¿Qué significaba en la práctica? ¿Era sentarse a dar una opinión o tenía más peso? Tenía un peso enorme. El concilium obligaba al vasallo a formar parte de la corte de su señor, la curia. Y esto implicaba 2 cosas. Primero, participar en decisiones políticas importantes. Y segundo, y esto es fundamental, actuar como juez en el tribunal del señor. Ah, o sea que la justicia. La impartía el señor, sí, pero rodeado de sus vasallos, que formaban el tribunal. O sea que el consejo no era una opción, era una obligación jurídica central. Entendido. Aparte de luchar y aconsejar, supongo que habría más cosas. Sí, claro. Estaba la obligación genérica de fidelidad.
no conspirar, no dañar al señor y, por supuesto, las prestaciones económicas. El dinero. O lo que hubiera. En una economía con poca moneda solían ser pagos en especie, pues caballos, armas, parte de la cosecha, o las llamadas ayudas extraordinarias. ¿Cómo cuáles? Pues contribuir para pagar el rescate del señor si lo capturaban, que pasaba a menudo. Claro. O para la dote de su hija mayor, o para la fiesta cuando su hijo era armado caballero. Vale, todo esto es lo que tenía que hacer el vasallo. Pero me sorprende que se insista tanto en que era un pacto bilateral. Eso significa que el señor también tenía obligaciones muy serias. Desde luego. ¿Podía un vasallo romper el pacto si el señor no cumplía? Absolutamente. Y esa es una de las grandes diferencias con la servidumbre. La obligación principal del señor era la protección. ¿Protección en qué sentido? En todos, protección física, si atacaban las tierras del vasallo, el señor debía defenderlas. Y protección judicial, garantizarle un juicio justo en su corte. Y sobre todo, la más importante, mantenerle en el disfrute del feudo. No podía quitárselo por capricho. ¿Y si lo hacía? Si el señor incumplía gravemente, cometía felonía y el vasallo podía romper legalmente el juramento. Era una relación recíproca, aunque, desigual en poder, obviamente. Y esa protección nos lleva directos al tercer elemento, que es la recompensa. El beneficio o feudo, el feudum. A cambio de lealtad y servicio, el señor daba lo más valioso de la época, tierras. Pero los textos insisten en que no pensemos en esto como una propiedad normal. Es que ahí está una de las claves jurídicas de todo el sistema. No era una propiedad absoluta, ni mucho menos. A ver, explícame eso. El señor le da tierras, entonces ese vasallo podía, por ejemplo, vender una parte para comprarse mejores armas, o dejarle la tierra a su segundo hijo en vez de al primero. ¿Tenía esa libertad? No, no la tenía. Y esa es la gran diferencia. El feudo era una tenencia condicionada. El vasallo tenía lo que se llamaba el dominio útil, o sea, el derecho a usar la tierra y quedarse con los frutos, pero el señor retenía el dominio directo. ¿Y eso qué implica? Implica que el vasallo no podía venderlo sin permiso del señor. Y la herencia seguía unas reglas muy estrictas, casi siempre para el hijo mayor, para que el feudo no se dividiera y perdiera su poder militar. Si el vasallo cometía traición o se moría sin herederos, la tierra volvía al señor. O sea, es una figura a medio camino entre una propiedad, un alquiler y... Y una concesión administrativa moderna. Sí. La posesión de la tierra dependía siempre de que ese vínculo personal, ese juramento, siguiera vivo. Entonces, tenemos esta red de contratos personales que se va replicando por todas partes. Y uno se imagina una estructura ordenada, la famosa pirámide feudal que nos enseñaban en el colegio, con el rey arriba del todo. Es una metáfora visual, que, es útil para empezar, pero los historiadores del derecho que hemos consultado prefieren otra imagen. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La de una telaraña, porque era mucho, mucho más caótica y compleja que una pirámide perfecta. Una telaraña. Me gusta. Explica esa idea. La teoría era simple, sí. El rey da feudos a los grandes nobles, estos a nobles menores, etc. Pero en la práctica, las lealtades se cruzaban y se solapaban de formas casi imposibles. Un mismo caballero podía ser vasallo de dos señores distintos. Y que de repente se declaraban la guerra entre ellos. Exacto. Menudo lío. ¿Y qué pasaba entonces? ¿A quién eras leal? Pues era un caos jurídico. Los documentos de la época están llenos de estos dilemas. A veces se establecía un homenaje ligio como una lealtad prioritaria a uno de ellos. Otras veces el vasallo se tenía que dividir. Mandaba a su hijo a luchar con un señor y él se iba con el otro. O, la solución más común, se declaraba neutral si podía. Vaya. Esto demuestra hasta qué punto el poder estaba fragmentado y se negociaba constantemente. Y esa estructura de telaraña nos lleva a las 3 características esenciales que definen el derecho feudal. De acuerdo. Si el derecho depende de a quién has jurado lealtad y no de dónde vives, eso significa que no hay una única ley para un territorio. Supongo que eso se refiere en los textos con la primera característica, el personalismo jurídico. Has dado en el clavo. La ley no se aplicaba a un territorio, sino a las personas según sus vínculos. Tus derechos y obligaciones no dependían de haber nacido en Castilla, dependían de a quién habías jurado fidelidad. El juramento creaba la ley para esas 2 personas. La idea de una ley general para todos era impensable. La segunda característica que mencionan las fuentes me parece increíble. La patrimonialización del poder.
Suene complejo, pero creo que la idea es que el poder se trataba como si fuera una finca o un caballo. Es exactamente eso. Es la antítesis de nuestro Estado de Derecho. Significaba que las funciones públicas, Juzgar, cobrar impuestos. eso es, no se consideraban una responsabilidad pública, sino parte de tu patrimonio privado. Eran derechos que venían con el feudo, como el bosque o el río. Se podían heredar, a veces se podían vender, alquilar. No existía la más mínima separación entre lo público y lo privado. Y la consecuencia lógica de estas dos, del personalismo y la patrimonialización, es la tercera, una descentralización radical del poder. Radical, es la palabra. No había una autoridad central que funcionara de verdad. El rey era, en muchos casos, un primus inter pares. El primero entre iguales. Exacto, el primero, pero entre iguales. Su poder real fuera de sus propias tierras era muy limitado. Dependía de que sus grandes vasallos quisieran cumplir con su auxilium y su consilium. En la práctica, cada gran feudo era un microestado. Con su propio ejército, sus tribunales. Su propia economía. Una jurisdicción casi independiente. Has mencionado los tribunales. Si un campesino tenía una disputa con un vecino, no iba a un tribunal del rey. No, ¿qué va? Iba a la corte de su señor, que era su juez. ¿Y cómo eran esos juicios sin un código penal como el de ahora? Pues eran un reflejo de ese mundo. El derecho era consuetudinario. Se basaba en la costumbre local. Era una mezcla de un poco de derecho romano muy simplificado, tradiciones germánicas y cada vez más influencia del derecho de la Iglesia. Y las pruebas que se admitían hoy nos parecerían una locura. Por ejemplo, Pues se aceptaban los juramentos solemnes, el testimonio por reputación, o sea, lo que la gente del pueblo opinaba de ti, e incluso las ordalias. los juicios de Dios. Eso es. ¿Te refieres a cosas como sujetar un hierro al rojo vivo y ver si la herida curaba bien como señal de inocencia? Exactamente. O que te tiraran atado al agua. Si flotabas, el agua pura te rechazaba y eras culpable. Si te hundías, eras inocente. Aunque con muchas posibilidades de ahogarte. Claro. Desde nuestra perspectiva es brutal, pero para ellos era una forma de apelar a una justicia divina, cuando no tenían un sistema de prueba racional. Un sistema fascinante y, visto desde hoy, terriblemente inseguro. Pero claro, ningún sistema dura para siempre. Hacia los siglos XIII, XIV, las cosas empiezan a cambiar. Sí, las ciudades crecen, el comercio trae de vuelta el dinero. Y los reyes empiezan a querer ser reyes de verdad, a centralizar el poder. Este sistema simplemente desaparece. No desaparece, se transforma. Es increíblemente resistente. El feudalismo como sistema político dominante entra en crisis, sí. Los reyes con dinero empiezan a crear ejércitos de mercenarios, construyen las primeras burocracias, pero las estructuras jurídicas feudales no se borran de un día para otro. Sobreviven durante siglos. Y esto es lo más sorprendente de los análisis que hemos visto. Sobreviven transformadas y dejan una huella muy profunda, especialmente en España. Así es. Los textos hablan de las supervivencias feudales que llegan hasta la Edad Moderna. Instituciones como los mayorazgos. Que obligaban a dejarle todo al hijo mayor. Exacto, para que el patrimonio no se dividiera. Es la misma lógica del feudo indivisible. O los señoríos jurisdiccionales, donde un noble en pleno siglo XVIII seguía impartiendo justicia y cobrando impuestos en sus tierras, aunque el rey ya fuera la autoridad suprema. Y este ADN feudal, ya un poco mutado, consigue cruzar el Atlántico y llegar a América. Sin ninguna duda. Las fuentes señalan varias vías. Una es a través de las propias leyes, como las leyes de partidas de Alfonso X, un código medieval que ya recogía muchas de estas costumbres. Otra, las prácticas de la nobleza castellana que lideró la conquista. Y la tercera, y quizá la más clara, fue una institución clave, la encomienda. La encomienda, que técnicamente no era un feudo, pero las fuentes dicen que se le parecía mucho. ¿En qué sentido? Era un híbrido jurídico fascinante. Al encomendero no se le daba la tierra, sino que se le encomendaba a un grupo de indígenas. Vale, Tenía la obligación, en teoría, de protegerlos y evangelizarlos, y a cambio recibía su trabajo o un tributo. Es un calco del pacto feudal, de protección a cambio de servicio. fíjate. Perú del siglo XVI, un encomendero no era dueño de la tierra de una comunidad, pero tenía la obligación legal de defender a sus indígenas en una disputa de tierras contra otro encomendero. La obligación no era sobre el territorio, sino sobre las personas, una herencia directa de la lógica personalista del vasallaje. Increíble.
Entonces llegamos a la pregunta final. ¿Qué nos queda de todo esto hoy? ¿Cómo puede influir un sistema de juramentos del siglo X en la mesa de una abogada del siglo XXI? La herencia es estructural, está en los cimientos de nuestro edificio legal, aunque no la veamos. En el derecho civil, por ejemplo, toda la idea de que la propiedad no siempre es absoluta, la existencia de la propiedad imperfecta, figuras como la enfiteusis o los censos que aún sobreviven en algunos códigos, nacen de esa concepción del feudo con el dominio útil y el directo separados. Y en el derecho administrativo la conexión parece aún más directa, sobre todo en lo que respecta a la corrupción. Espera, ¿me estás diciendo que la lucha actual contra la corrupción, la idea de que un cargo público no es tuyo para hacer lo que quieras, es en realidad una batalla contra un fantasma feudal? En cierto modo sí. La necesidad moderna de separar tajantemente la función pública del patrimonio personal del funcionario es una reacción directa y consciente contra la patrimonialización feudal. La idea de que un cargo no te pertenece, de que sirves a una entidad abstracta llamada Estado y no a tus intereses, es una construcción antifeudal. Cada vez que luchamos contra el nepotismo o el uso de recursos públicos para fines privados, estamos luchando contra la sombra de esa lógica. Y eso nos deja, por último, con... El derecho constitucional. Aquí el feudalismo funciona como el gran otro. Entender el derecho feudal es entender, por contraste, qué es el Estado moderno. Nuestro Estado se construye sobre las ruinas del feudalismo para conseguir justo lo que éste no tenía: una soberanía única, una ley igual para todos en un territorio y la abolición de los lazos de dependencia personal como fuente de poder político. Es el negativo de la foto. Exacto. El feudalismo es el negativo a partir del cual se revela la fotografía de nuestro ideal de Estado. Entonces, si tuviera que resumir, diría que el derecho feudal fue mucho más que castillos y armaduras. Fue una solución jurídica increíblemente creativa para un mundo sin Estado. Un sistema basado en la confianza, en obligaciones recíprocas y en un poder totalmente fragmentado. Exacto. Y aunque ese sistema político colapsó, su lógica jurídica, la del poder territorial, la propiedad condicionada, la delegación de funciones, dejó una huella estructural profundísima, sobre todo en la tradición jurídica hispánica. Entenderlo es entender el larguísimo y conflictivo viaje que nos llevó hasta el Estado moderno. Nos deja con una última idea para darle una vuelta. El feudalismo se basaba en la premisa de que el poder público podía ser tratado como un patrimonio personal. El Estado moderno, como hemos visto, se fundó justo para combatir esa idea, para separar la función pública de la persona que la ejerce. Sí. La pregunta que queda flotando es, ¿hasta qué punto hemos logrado realmente despersonalizar por completo el ejercicio de la autoridad de nuestras instituciones actuales?